En el crudo invierno de 1506, los caminos de Castilla fueron testigos de una procesión que helaba la sangre. Una mujer vestida de luto arrastraba un féretro por los senderos nevados, deteniéndose solo cuando la oscuridad la obligaba a buscar refugio en monasterios. Su séquito la seguía en silencio, aterrorizado. Ella hablaba con el cadáver como si aún respirara, le acariciaba el rostro ya descompuesto. Se negaba a que ninguna mujer se acercara al ataúd. Los cronistas escribirían que había perdido la razón. Los historiadores la llamarían la loca. Pero nadie se atrevía a decir la verdad, que Juana I de Castilla, reina legítima de España, era perfectamente cuerda. Su único crimen había sido amar demasiado y ser demasiado poderosa para los hombres de su vida. Su castigo sería peor que la muerte. 47 años de encierro, emparedada viva en Tordesillas, consciente de que su locura era una mentira conveniente para quienes robaron su trono. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Juana contaba una historia que nadie quiso escuchar. No era el cuerpo de una demente, sino el de una mujer rota por la traición de su propia sangre. Esta es la historia de una reina sin corona, de una madre sin hijos, de una mujer convertida en prisionera, por amar cuando no debía y gobernar cuando no la dejaron. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una época cuando Juana aún creía que el mundo la estaba esperando. Nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, en el seno de la pareja más poderosa de Europa, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Los reyes católicos habían unificado España, expulsado a los musulmanes y descubierto América. Su hija Juana heredaría un imperio, pero antes tendría que aprender que las princesas no nacen para ser felices, sino para ser intercambiadas. Desde pequeña mostró una inteligencia excepcional. Hablaba latín, francés y flamenco. Entendía música y filosofía. Pero lo que más preocupaba a su madre era su carácter apasionado. Isabel veía en Juana una peligrosa tendencia a sentir demasiado, a amar sin medida, a entregarse sin reservas. En una época donde las emociones femeninas eran vistas como debilidad política, la intensidad de Juana era un problema. En los salones del Alcázar toledano, la joven Juana desplegaba una personalidad que inquietaba a sus preceptores. Durante las lecciones de latín, no se conformaba con memorizar declinaciones. Preguntaba por qué los poetas antiguos escribían sobre el amor como si fuera una enfermedad. En las clases de historia, cuando le enseñaban sobre las reinas guerreras del pasado, sus ojos brillaban con una ambición que no era apropiada para una princesa destinada al matrimonio político. Los cortesanos murmuraban que la tercera hija de los reyes católicos tenía demasiado carácter, demasiada voluntad propia. Isabel observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Juana leía vorazmente, componía música, discutía teología con los confesores reales, pero también mostraba episodios de una intensidad emocional que aterrorizaba a su madre. Cuando se enfadaba, podía pasar días sin hablar. Cuando algo la emocionaba, se entregaba a ello con una pasión que rayaba en la obsesión. La reina Isabel, mujer práctica y calculadora, veía en estas características una amenaza futura. Una princesa no podía permitirse sentir tanto. A los 16 años fue prometida a Felipe de Habsburgo, archiduque de Austria e hijo del emperador Maximiliano. El matrimonio era una jugada maestra. Uniría España con el Sacro Imperio Romano Germánico, rodeando a Francia con una tenaza de hierro. Juana no tuvo voz en la decisión. Su cuerpo no le pertenecía. Era territorio diplomático, moneda de cambio, útero imperial. Los preparativos del matrimonio duraron meses. Se encargaron vestidos bordados con hilos de oro. Se eligieron joyas que simbolizaran la magnificencia de la Casa Real Española. Se preparó un séquito digno de una futura emperatriz.
Pero nadie preguntó a Juana qué sentía al respecto. Durante las fiestas de despedida en la corte castellana, la joven princesa sonreía con una tristeza que pocos supieron interpretar. Sabía que estaba siendo enviada a un país extraño, a los brazos de un hombre que no conocía, para cumplir con un destino que otros habían escrito para ella. En 1496, zarpó hacia Flandes para conocer a su futuro esposo. Los cronistas relatan que cuando Juana vio a Felipe por primera vez, su rostro se encendió como si hubiera visto la luz del paraíso. A él era hermoso, rubio, de ojos claros, todo lo que una princesa podía desear. Pero lo que Juana no sabía era que acababa de enamorarse de su propia destrucción. El matrimonio se celebró en octubre de 1496 en la Catedral de Lieja. Juana llegó al altar con un vestido bordado en oro, pero caminaba como quien va a su ejecución. No por miedo al esposo, sino porque intuía que algo en ella iba a morir ese día. Y tenía razón, porque lo que nació en esa catedral no fue un matrimonio político, sino una obsesión que la perseguiría hasta la tumba. Felipe la cautivó desde la primera noche. Era encantador, culto, refinado, pero también frío como el hielo de los Alpes. Para él, Juana era un medio para llegar al trono español. Para ella, Felipe se convirtió en el centro del universo. Cada gesto suyo era analizado, cada palabra memorizada, cada ausencia vivida como una pequeña muerte. La corte flamenca observaba con fascinación mórbida el comportamiento de la nueva archiduquesa. Juana, criada en la sobriedad castellana, se encontró en un mundo de lujo decadente, donde las intrigas amorosas eran el entretenimiento favorito de la nobleza. Las damas flamencas, expertas en el arte de la seducción cortesana, veían en Juana a una provinciana que no entendía las reglas del juego. Su amor por Felipe era demasiado evidente, demasiado desesperado, demasiado real para una corte que había convertido el matrimonio en teatro. Felipe poseía esa belleza rubia y atlética que caracterizaba a los Habsburgo. Su sonrisa podía iluminar un salón, su conversación brillaba entre los cortesanos más cultos de Europa. Pero detrás de esa fachada dorada se escondía un alma calculadora. Había crecido en una corte donde los matrimonios eran alianzas y el amor un lujo peligroso. Cuando miraba a Juana, no veía a una mujer enamorada, sino a su pasaporte hacia el trono más poderoso de Europa. Los primeros meses de matrimonio fueron una luna de miel construida sobre malentendidos. Juana interpretaba cada cortesía como amor, cada gesto político como muestra de afecto. Felipe, por su parte, encontraba divertida la pasión de su esposa española, pero pronto comenzó a verla como una carga. Las crisis de celos de Juana, sus lágrimas cuando él se ausentaba, su necesidad constante de atención, todo esto chocaba con la mentalidad flamenca, que valoraba la discreción y el autocontrol. Cuando Felipe viajaba, Juana enfermaba. Cuando regresaba, revivía. Los cortesanos flamencos la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Esta princesa española no entendía las reglas del juego aristocrático, que el amor era un lujo, que la pasión era vulgar, que una reina debía mantener la dignidad incluso cuando su esposo la traicionaba públicamente. Porque Felipe tenía amantes, muchas, y no se molestaba en ocultarlo. La más conocida era una joven flamenca de apenas 17 años, de cabello dorado y sonrisa provocativa, que se paseaba por los salones con la arrogancia de quien se sabe protegida por el archiduque. Juana lo sabía, lo sufría, pero no podía controlarse. En una ocasión, sorprendió a Felipe con una de sus damas y le cortó el cabello en un ataque de celos. Los testimonios de la época hablan de crisis, gritos, llantos interminables. La corte empezó a murmurar que la princesa española estaba perdiendo la cordura. El embarazo de sus hijos intensificó tanto su amor como su sufrimiento.
Cada niño que nacía era una nueva cadena que la ataba a Felipe, pero también una nueva fuente de angustia, porque sabía que sus hijos eran príncipes antes que sus hijos, que pertenecían al Estado antes que a ella. Durante los partos deliraba el nombre de Felipe. En los momentos de mayor debilidad física, su dependencia emocional se volvía más evidente y más patológica. Pero Juana no estaba loca, estaba enamorada. Y en un mundo donde el amor femenino era visto como enfermedad, la pasión se interpretaba como patología. En 1504, la reina Isabel murió, convirtiendo a Juana en heredera legítima de Castilla. Felipe vio su oportunidad. Ya no era solo el marido de una princesa apasionada, era el consorte de la reina de España. Pero había un problema. Fernando el Católico, padre de Juana, no pensaba renunciar al poder tan fácilmente. Lo que siguió fue una lucha despiadada entre suegro y yerno, con Juana como botín de guerra. Fernando argumentaba que su hija estaba demasiado enferma mentalmente para gobernar. Felipe replicaba que él podía controlarla. Ninguno de los dos consideró preguntarle a ella qué quería. La muerte de Isabel había convertido a Juana en la mujer más poderosa de Europa, al menos en teoría. Las cortes de Castilla le debían obediencia. Los nobles tenían que reconocer su autoridad. Los embajadores extranjeros buscaban su favor. Pero la realidad era muy diferente. Juana se encontró atrapada en un juego político que la superaba, utilizada como peón por los dos hombres que más poder tenían sobre ella. Fernando el Católico, viudo y desesperado por mantener su influencia en Castilla, comenzó una campaña sistemática para desacreditar la capacidad mental de su propia hija. Envió informes a las cortes europeas, describiendo los episodios de locura de Juana, magnificando cada momento de dolor o cólera como síntoma de enfermedad mental. Para Fernando, era preferible tener una hija declarada incapaz pero viva que perder completamente el control de Castilla. Felipe, por su parte, viajó desde Flandes con un ejército para reclamar sus derechos como rey consorte. Su estrategia era diferente, pero igualmente manipuladora. Presentarse como el salvador de una reina mentalmente inestable, el único capaz de gobernar en su nombre. Los nobles castellanos, divididos entre la lealtad al viejo rey Fernando y las ambiciones del joven Felipe, observaban con cinismo cómo la corona se disputaba sobre el cuerpo agotado de Juana. Durante estos meses de incertidumbre, Juana mostró destellos de la gobernante que podría haber sido. En las pocas ocasiones en que logró ejercer su autoridad real, demostró una comprensión política sorprendente. Dictó órdenes sensatas, resolvió disputas con justicia, mostró preocupación genuina por el bienestar de sus súbditos. Pero estos momentos de lucidez gubernamental eran sistemáticamente ignorados o interpretados como excepciones que confirmaban la regla de su incapacidad. Juana se encontró atrapada entre dos hombres que decían amarla, pero que solo la veían como un medio para conservar el poder. Su padre la llamaba loca, su esposo la trataba como una niña, y mientras tanto, ella daba a luz a los futuros emperadores de Europa. Carlos, que gobernaría medio mundo. Fernando, que sería emperador del Sacro Imperio. Catalina, que se casaría con el rey de Portugal. El proceso de deslegitimación de Juana fue gradual pero implacable. Cada lágrima se convertía en síntoma, cada protesta en crisis nerviosa, cada muestra de amor por Felipe en obsesión patológica. Los médicos de la corte, presionados por Fernando y Felipe, comenzaron a hablar de melancolía, de humores desequilibrados, de útero errante. Todas explicaciones pseudocientíficas que justificaban la marginalización política de la reina legítima. Su vientre producía herederos, pero su voz era silenciada. Su sangre legitimaba dinastías, pero su voluntad era negada. Ya no era reina de Castilla, era una máquina reproductora con corona. Las cartas que Juana escribió durante este periodo, pocas de las cuales han sobrevivido,
revelan a una mujer consciente de su situación, pero incapaz de escapar de ella. En una de ellas, dirigida a su hermana Catalina de Aragón, se quejaba amargamente: «Todos hablan en mi nombre, pero nadie escucha mi voz». Era el lamento de una reina sin reino, de una mujer reducida a símbolo de legitimidad, pero privada de toda autoridad real. En 1506, Felipe consiguió ser reconocido como rey de Castilla junto a Juana. Pero el triunfo le duró apenas 3 meses. En septiembre de ese año, después de jugar a la pelota en Burgos, bebió agua fría y cayó enfermo. La fiebre lo consumió en pocos días. Felipe el Hermoso murió a los 28 años, dejando a Juana viuda, sola y completamente rota. La muerte de Felipe destrozó algo dentro de Juana que jamás volvería a recomponerse. Se negó a que lo enterraran. Mandó embalsamar el cuerpo y lo llevó consigo en una procesión macabra por los caminos de Castilla. Viajaba solo de noche, porque decía que una reina viuda no debía mostrarse al sol. Se detenía en monasterios masculinos. Prohibía que las mujeres se acercaran al féretro de su esposo muerto. Los cronistas registraron cada detalle de aquella procesión fantasmal. Cómo Juana hablaba con el cadáver, cómo se negaba a comer, cómo abría el ataúd para contemplar los restos de Felipe. Pero nadie entendió que no era locura, era dolor puro, destilado. Era el lamento de una mujer que había perdido lo único que había amado verdaderamente en su vida. Fernando el Católico vio su oportunidad. Su hija estaba claramente incapacitada para gobernar. La hizo internar en Tordesillas, en el antiguo palacio que se había convertido en convento. Oficialmente era para su propio bien. En realidad era un golpe de Estado disfrazado de tratamiento médico. Juana llegó a Tordesillas en febrero de 1509. Tenía 29 años. No sabía que acababa de entrar en una prisión de la que nunca saldría. El palacio de Tordesillas se convirtió en el mausoleo de Juana. Allí, entre muros de piedra y jardines silenciosos, la reina legítima de España pasaría los siguientes 46 años de su vida. Oficialmente estaba loca. En realidad, estaba enterrada viva. Los primeros años fueron los más duros. Juana se negaba a cambiarse de ropa, rechazaba bañarse, apenas comía. Pero no eran síntomas de locura. Eran protestas silenciosas contra su encierro. Su cuerpo se había convertido en el último territorio donde podía ejercer su voluntad. Su padre visitó Tordesillas en contadas ocasiones. Cuando lo hacía, encontraba a una Juana cada vez más retraída, más ausente. Fernando interpretaba esto como confirmación de su enfermedad mental. No entendía que era el resultado lógico del aislamiento y la desesperación. En 1516, Fernando murió y el poder pasó a Carlos, hijo de Juana. El joven emperador tenía 16 años y un imperio que gobernar, pero necesitaba la legitimidad que solo su madre podía proporcionarle. La solución fue mantenerla encerrada pero viva, como un sello real que se guarda en una caja fuerte. Carlos visitó a su madre en 1518. Era la primera vez que se veían en años. Juana lo reconoció, le habló con lucidez, le preguntó por sus hermanos. Pero cuando Carlos se preparó para marcharse, Juana entendió que nada había cambiado. Su propio hijo la abandonaba en aquella cárcel dorada. Durante décadas, Juana sobrevivió en Tordesillas entre criados hostiles, médicos que la estudiaban como un animal exótico y visitantes ocasionales que venían a verificar que aún respiraba. Su locura se convirtió en una obra de teatro que todos representaban. Ella interpretaba a la reina demente y el mundo fingía creerlo. Juana murió el 12 de abril de 1555, después de casi medio siglo de cautiverio. Tenía 75 años y había pasado más tiempo encarcelada que libre. Sus últimas palabras fueron para pedir que la enterraran junto a Felipe, el hombre que había sido su perdición y su único amor verdadero.
La noticia de su muerte se recibió en la corte con alivio más que con dolor. Carlos, ya emperador de medio mundo, pudo finalmente respirar tranquilo. La reina legítima había desaparecido, llevándose consigo el recordatorio incómodo de que su poder se basaba en el encierro de su propia madre. Juana fue enterrada en Granada, junto a Felipe, cumpliendo su último deseo. Pero su historia no terminó en la tumba. Durante siglos, los historiadores perpetuaron el mito de Juana la Loca, la reina que perdió la razón por amor. Era más fácil creer en una mujer demente que aceptar la verdad, que había sido víctima de una conspiración familiar que utilizó su dolor como pretexto para robarle el trono. Siglos después, la historia de Juana sigue resonando como una advertencia. Su caso ilustra cómo el poder masculino ha utilizado históricamente la histeria femenina para silenciar a mujeres inconvenientes. Cada vez que una mujer poderosa es catalogada como loca, histérica o inestable, el fantasma de Juana vuelve a caminar por los pasillos de la historia. Juana no fue la reina que se volvió loca por amor. Fue la reina que fue declarada loca porque amaba demasiado, sentía demasiado, reclamaba demasiado. En una época donde las mujeres debían ser esposas silenciosas y madres abnegadas, Juana cometió el error fatal de ser apasionada, inteligente y legítimamente poderosa. Su encierro en Tordesillas no fue un tratamiento médico. Fue el primer golpe de Estado de la historia moderna disfrazado de internamiento psiquiátrico, un precedente peligroso que se repetiría una y otra vez a lo largo de los siglos. Esta no es la historia de una loca, es la historia de una mujer que fue emparedada viva por los hombres que debían protegerla. Una reina sin corona, una madre sin hijos, una prisionera de su propia sangre. Porque hay coronas que se heredan y hay coronas que se roban. Y la de Juana fue robada con la excusa más cobarde de todas, el amor convertido en locura. Sin justicia, sin voz, sin libertad, Juana murió como había vivido sus últimos años, silenciada por quienes temían su legitimidad. Su único crimen fue amar cuando no debía y reclamar lo que era suyo por derecho. Su castigo fue ser enterrada viva en una tumba con ventanas, donde la luz entraba solo para recordarle que el mundo seguía girando sin ella. Así mueren las reinas inconvenientes, no con veneno ni con cuchillo, sino con mentiras que se repiten hasta convertirse en historia oficial. Porque cuando una mujer molesta demasiado, no hace falta matarla, basta con declararla loca.